Dios les bendiga. Les saluda el pastor Javier Fernández del área de discipulado distrital y quiero compartir un pensamiento bíblico bajo el tema la importancia de una experiencia personal con Dios. Toma algunos versículos de Génesis, el capítulo 28, entre ellos el versículo 11 en adelante que declara: y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí que una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. El versículo 16 en adelante nos dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. La vida de Jacob representa la vida y las experiencias, el pensamiento de muchas personas que tienen alguna posición, algún pensamiento, algún conocimiento de Dios y acerca de la vida desde experiencias personales. Personas que quizás desde su niñez han crecido con una cercanía a los templos, a las familias de quienes han entregado a Dios su corazón, su existencia desde muchos años atrás, o personas que han labrado un conocimiento, una idea acerca de Dios y acerca de los planes de Dios y de la eternidad desde sus propias ideologías y desde sus propios conocimientos. Jacob es alguien que ha vivido, como el texto mismo lo dice, cerca a hombres que han vivido para Dios. Abraham, Isaac representan generaciones de personas que han tenido experiencias gloriosas, experiencias poderosas en Dios. Sin embargo, Jacob, con el paso de algunos años de su existencia, ha vivido bajo sus propios conceptos, bajo sus propias iniciativas, y ha llegado a una encrucijada, a un momento de la vida donde la misma vida le ha llevado a recibir las consecuencias de errores, las consecuencias de no vivir bajo el propósito de Dios. Sin embargo, se puede entender también la provisión de Dios, la manera en que Dios puede manifestarse y en que Dios puede intervenir para producir un cambio, una transformación, para direccionar los pasos del ser humano y llevarlo a acercarse a Él. Jacob tiene una experiencia significativa, una experiencia que lo llevó a tener una transformación, a tener una reflexión, a tener un redireccionamiento de su vida. Una experiencia en un lugar que representó tanto para él, que le llamó a aquel lugar Betel. Betel, que para nosotros significa hoy casa de Dios, o puede significar incluso puerta del cielo. Para Jacob este lugar entonces es un lugar de encuentro, es un lugar de consagración a Dios, es un lugar de decisiones, es un lugar de iniciar una nueva vida, una vida con experiencias y bajo la dirección de Dios. No solamente Jacob, sino muchas otras personas de la Biblia tuvieron experiencias que produjeron un cambio, una transformación en su existencia. Moisés había vivido muchos años de su vida y no fue sino hasta llegar al monte Horeb, apacentando las ovejas, donde desde una zarza Dios le permitió su propio Betel. Samuel, el niño que había crecido en el tabernáculo en medio de los elementos sagrados, una noche se convirtió en su Betel, el encuentro con Dios. Isaías, el gran profeta, se encontró con su propio Betel un día del año de la muerte del rey Usías, donde a través de una visión gloriosa de la presencia de Dios pudo tener una experiencia transformadora
Y podríamos hablar de muchos hombres de Dios que lo vivieron de esta manera. Y para nuestro tiempo, las generaciones, las personas que están a nuestro alcance, que comienzan a acercarse a nuestros templos, a recibir palabra, a recibir la enseñanza, que pasan incluso por las aguas del bautismo, necesitan una experiencia poderosa, necesitan una experiencia directa, personal con Dios, que transforme sus vidas, que los lleve a vivir una vida bajo el propósito y bajo la dirección directa del Todopoderoso. Es necesario una experiencia como esta. La palabra muestra a un Jacob que tiene cambios a través de o a partir de este momento. Él mismo llega a declarar cuán terrible es este lugar y no lo sabía. La palabra terrible y la palabra temible en el Antiguo Testamento están asociados al impacto que produce la presencia de Dios en un lugar que se convierte en un lugar digno de reverencia, un lugar que se convierte en un lugar donde hay que tomar una actitud de adoración y de temor delante de la presencia de Dios. A Moisés se le dice en el lugar donde está ubicado cerca a la zarza, se le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, lugar santo es. Y quiero manifestar que Jacob necesitó constantemente estar teniendo experiencias que lo llevaran a formarse, a afirmarse, a ser moldeado, a ser transformado por Dios. 20 años después de este encuentro, debe estar de regreso a esos principios, a esos lugares de experiencias. Y es el vado de Jaboc, en medio de nuevos problemas, en medio de nuevas preocupaciones, que Jacob debe tomar un espacio para estar a solas con Dios. Ese día es un día de cambio, ese día es un día de crecimiento, porque ese día muchos aspectos de la identidad, del carácter, de la naturaleza humana de Jacob fueron cambiados. Jacob llevaba 20 años de experiencia, sin embargo su nombre seguía siendo el mismo, pero a través de una nueva experiencia su carácter, su nombre fue cambiado. Fue cambiado por ese precioso nombre, Israel. La palabra muestra que tiempos después, en los que Jacob quizás se caracterizó por ser ese emprendedor, productivo, exitoso en la vida, que logró tantas riquezas, que logró tantas cosas con su familia. Dios le tiene que hablar en algún momento de su historia, ya quizás llegando a ser un hombre mayor, y Dios le tiene que decir, Génesis 35:1, levántate y sube a Betel y quédate allí. Saben ustedes que Jacob había tenido quizás este lugar como un lugar de paso, un lugar simplemente de circunstancias, pero Dios ahora le pide no solamente pases por Betel, quédate en Betel, el lugar de encuentro, el lugar de experiencias con Dios. Dios le dice, haz allí un altar a Dios, un lugar de relación permanente, un lugar de experiencias gloriosas. La Biblia mostrará una y otra vez que siempre que Jacob se acercó a Betel, se acercó a la presencia de Dios, la vida fue diferente, la vida fue llena de victorias y experiencias poderosas. Así que para nuestro tiempo, cada persona que realmente se interese en una experiencia personal con Dios, logrará bendiciones y triunfos poderosos, porque una experiencia personal con Dios permitirá permanecer. Una experiencia personal con Dios permitirá afirmarse. Una experiencia personal con Dios permitirá ser transformados. Una experiencia personal con Dios permitirá recibir verdadero llamamiento. Una experiencia personal con Dios permitirá ser revestidos del poder de Dios. Una experiencia personal con Dios en la vida de quien empieza a acercarse a Dios le enseñará a amar de verdad a Dios. Una experiencia personal con Dios llevará a esa persona a convertirse en instrumento útil en las manos de Dios. Una experiencia personal con Dios, una experiencia verdadera, le permitirá prepararse para alcanzar el cielo. Que Dios te bendiga.